¿Cuántos quieren oír la voz del Señor, su vida en nosotros? Muy bien, vamos a leer juntos eh, Éxodo capítulo 8. Vamos a ir a Éxodo capítulo 8. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y no le quieres dejar ir. He aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entregarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama y sobre las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, oren a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán, y las ranas se irán de ti, de tu casa, de tus siervos, de tus pueblos, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, entonces endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Mire, es tan hermoso y es tan perfecto este cuadro para describir lo que es el trato de la palabra del Evangelio en un corazón que, en un alma que para ser salvada, porque el Evangelio nos ofrece salvación y esa salvación es vida espiritual. No hay salvación sin vida espiritual. Y además esa salvación se produce no solo por la vida en el Espíritu, sino nuestras almas rescatadas. ¿Rescatadas de qué? De la muerte, de la corrupción, de una vida en vanidad. Un alma siendo llevada completamente a la luz del Señor. Porque a veces las personas inventan sus propios términos de salvación. Hay muchas corrientes de doctrina que les hacen a las personas creer, yo soy salvo porque confesé una oración, pero ¿por qué está esa tranquilidad de que cuando me muera me vaya al cielo y no me molesta vivir esclavo del pecado y de la muerte mientras estoy en la tierra? Eso hace falta mucha inteligencia tenebrosa para mantener a una generación alejada de la libertad plena de Cristo en un corazón. Porque el alma se salva en esa conquista de lo que es verdadero. Jesús dijo, Él los guiará a toda la verdad, hablando del Espíritu. Y se espera que aquellos que oyen el Evangelio anhelen la verdad de Dios. Y debo decirles que siempre el mundo produce gobierno en el alma por causa de la ignorancia, de la mentira,
La única forma que la verdad esté en nosotros es por medio de la naturaleza de Cristo, porque la verdad no son conceptos, la verdad no son argumentos. Nunca un argumento podrá contener la verdad en los términos en que Dios los define. Usted puede discutir con una persona y llegar a una conclusión de quién tenía la verdad. En realidad nosotros no queremos tener argumentos convincentes, queremos el amor de Dios gobernando nuestros corazones, la vida de Dios, una vida en el Espíritu. Y cuando gustamos esa verdad en nosotros, esa verdad ofende toda la sabiduría de los hombres, porque usted vea, toda la humanidad corre detrás de la comodidad, toda la humanidad, todas las cosas que se venden en el mercado están pensadas para otorgarle al hombre alguna mejor calidad de vida. Tenemos tecnología. ¿Se ha puesto a pensar cómo vivían, cómo se vivía antes? Yo ya acá hay una generación que no sabe lo que significa salir de tu casa y que nadie sepa hasta que vuelvas si estás vivo o no. Ahora, cada 5 minutos, ¿dónde estás? Acá estoy. Te mando la ubicación en tiempo real. ¿No es cierto? Nosotros cuando éramos chicos teníamos, si es que, teléfono fijo. Nos teníamos que saber. ¿Cuántos de los que están acá se aprendían los teléfonos cuando eran más jóvenes? A ver, ya se delataron en la edad. Pero el ser humano crece en tecnología, en riqueza, en capacidad. Tenemos chat GPT. Ya no necesitamos ni pensar ya. Y sin embargo, mire qué terrible es la sabiduría de los hombres, que nos comunicamos más, pero hay más guerras, hay más muerte, hay más hambre, hay más enemistad. El hombre se jacta del progreso del pensamiento y en vez de mejorar, porque usted fíjese cómo la filosofía intenta resolver la burla, el menosprecio. ¿Cuántos creen que la burla y el menosprecio están menguando en el mundo? Ninguno, ¿no es cierto? O sea, el ser humano intenta con sus filosofías que haya menos bullying y no puede, porque sabe que la muerte que opera en el alma humana no tiene otra solución que vida en el espíritu, donde aparece el amor espiritual, el amor que no hace acepción de persona. Y déjeme decirle que hay una realidad, todos los seres humanos buscan comodidad. La pregunta es ¿por qué? Porque el ser humano no fue creado para las condiciones del sistema del mundo. Fue creado así el ser humano y ese diseño no lo puede esquivar el ser humano, no puede evitar. O sea, el ser humano en su mente cree que puede decidir si creer o no creer en Dios, pero lo que no puede evitar es que Dios lo haya creado. Qué curioso, ¿no? Entonces, aunque yo no crea que Dios me creó, eso no cambia que Dios me creó. Y dentro de las condiciones es que Dios creó al hombre y lo puso en un huerto. Ese huerto no pensemos que era un lugar. ¿Y dónde estará el huerto del Edén? No. Lo que habla Génesis es las condiciones donde Dios lo creó, y lo creó con una necesidad puntual y específica. La única necesidad que tenía Adán era comer del árbol de la vida. Ese era lo único que completaba el diseño. Dios lo creó alma viviente, pero había otra naturaleza propuesta, espíritu vivificante. De tal manera que cuando Adán pecó, Dios le dijo que no coma del árbol, que no coma, porque no son compatibles la muerte con la vida. No hay posibilidad de que eso suceda y conviva el hijo de desobediencia con el hijo de verdad. No pasa. El hombre se alejó
Y desde ese momento la única cosa que busca el hombre es comodidad, confort, confort, confort. Y es así como muchos no logran detectar en sí mismo cómo continúa ese chip. Y de todas maneras, hay una parte del corazón humano que cuando oye que Dios lo puede ayudar, todavía sigue buscando que de parte de Dios venga ese estado de confort y de comodidad. Entonces, llegamos a Dios y todo lo que queremos hacer es: ore por mí, pastor, ore por mí. Por favor, a partir de ahora siga pidiendo oración, no hay problema, vamos a orar por usted porque no, el pastor dijo que no hay que pedir oración. No, no hay problema, pidamos oración, pero hay un momento donde la palabra del Evangelio comienza a exponer: todo lo que importa de buscar a Dios es mi propio confort y comodidad. Porque cuando Jesús oró, y esto está en Juan 17, dijo: Padre, ellos no son del mundo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, te equivocaste, no somos del mundo, quítanos del mundo. No, porque cuando tú no eres del mundo, pero estás en el mundo, ¿eso qué significa? Incomodidad. Pero cuando una persona deja que la vida en el Espíritu gobierne todo su corazón, allí es donde opera el reposo verdadero de Dios. Necesitamos reconocer que en nosotros desprecia a veces la palabra del Evangelio, porque en esa misma oración Jesús le dijo al Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Voy a decirle cómo no vivir el Evangelio. Amados, por favor, no crea que conocer a Dios es un medio para obtener algo de Dios. Porque así es como piensa el hombre carnal y natural. Mire, fíjese una cosa, estaba Faraón totalmente incómodo, lleno de plaga por todos lados, ranas por todos lados. Abría una olla, rana. Iba al baño, rana, lo dejo a su imaginación. Y ahí estaba todo incómodo y dice: ora por mí para que Dios me libre de esto. Cualquier parecido con la realidad. Ahora le pide oración y Moisés le dice: ¿cuándo querés que ore? O sea, ¿no sería lógico ya, por favor? No, ¿sabe por qué? Porque Faraón está queriendo ver, porque en una de esas se van sin que oren. Por eso Moisés le dijo: ¿cuándo te gustaría? Acá hay dos cosas. Número uno es: ven, Faraón quiere oración, pero en sus términos. Él quiere seguir en control. No, él quiere oración, pero no quiere soltar. No quiere soltar, quiere seguir controlando, quiere saber cuándo, dónde, cómo, qué. Y además de eso, es una oración donde está implícita. Sigo escupiendo por acá, por eso acá vaciaron las dos. Está implícita la incredulidad. ¿Ven? ¿Ves que está implícita? Por eso, ¿qué le dice Moisés? Lo voy a hacer mañana para que veas que esto viene de Dios. ¿Por qué no quiere que sea hoy ya? No, porque ahí está la incredulidad, siempre presente. Está presente. ¿Cuántas veces oramos a Dios sin creer lo que estamos orando? Porque ahí está, hay algo que tiene que ser tratado por la obra del Evangelio. Y eso es tratado cuando el Señor muestra qué es lo valioso. Según la palabra del Evangelio, viene a nosotros a quebrar todos nuestros sistemas de pensamiento, porque lo que antes era valioso para nosotros, vemos claramente que para Dios no lo es. Cuando yo voy a la cruz de Cristo, me doy cuenta que lo que estoy viendo allí no concuerda con mis prioridades. Y digo: ¿por qué? Eso me enfrenta a una realidad de, ¿sabe por qué
por qué los discípulos no querían que Jesús fuera a la cruz, porque Jesús les significaba comodidad. Él hasta elevaba su propio amor personal. Hola, con este sueno más espiritual. ¿Sabe qué? Jesús hasta, él elevaba su aceptación, o sea, ellos eran nadie y ahora eran discípulos del Maestro, los que estaban al lado del Maestro. De hecho, cuando Jesús fue a la cruz, ¿sabe qué? Vamos a pescar de nuevo. Pasamos de ser discípulos del Cristo a pescadores de un momento para otro. Ellos querían que Jesús respondiera a sus expectativas. La cruz de Cristo trata directamente con nuestros corazones y pone en evidencia que de nosotros lo único que quiere es perseguir la comodidad. Hay algo en nosotros que lo único que sigue es buscando. Es que lo que pasa es que el problema que tiene Abel es que tiene baja autoestima. Entonces lo que necesitamos es darle una palabra profética que lo haga sentirse valioso. Vaya la palabra de la cruz. Ofende completamente. Yo he aprendido que aun cuando tengo baja autoestima, es orgullo. Es terrible porque así funciona el corazón humano. Lo único que puede decirme el valor que yo tengo es esa cruz, que valió lo más caro del cielo y de la tierra. Ese precio fue pagado para que en nosotros sea levantado lo verdadero. Usted no necesita aplausos humanos para saber qué valor tiene en Cristo. Pero no quiero irme por allí, eso es solamente un ejemplo. Lo que quiero decirles es que la palabra del Evangelio revela lo que es valioso en los términos de Dios, para que no haya convivencia más con ese querer de comodidad y de confort. ¡Wow! Es muy poderoso el corazón de alguien que va gustando a Cristo aparecer en sus corazones. ¿Sabe lo que es? Porque no solamente usted lo va a notar en usted y vivirá y experimentará el poder de Dios tratando y cortando esos lazos, sino que eso le permitirá ver al mundo desnudo. Porque hay mucha gente que vive sometido bajo esa esclavitud y no la ven. Pero cuando usted, el Señor, saca esos velos, usted comienza a entender. Antes usted se podía enojar con las personas, pero ahora las ve en su esclavitud y en vez de enojarse con ellos, lo que hace es tener compasión. Eso pasa en el corazón, que es cuando el mundo es desnudado. Y usted se da cuenta, no puede hacer otra cosa porque su naturaleza le dice que persiga la comodidad. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque pasó aquí. Si no lo vivo aquí, no lo vivo, ni lo veo. El Señor abre nuestros ojos por el tratamiento de su evangelio. Jesús dijo al Padre: Padre, que te conozcan a ti es la vida eterna. Pero ¿sabe qué? Israel nunca le pareció importante conocer a Dios. Por eso en Hebreos se recuerda el escritor a los Hebreos: miren que Dios se disgustó con toda esa generación y dijo: siempre andan vagando en su corazón, han visto mis obras 40 años en el desierto y nunca conocieron mis caminos. Porque a esa vieja naturaleza no le interesa conocer a Dios, no le encuentra ningún sentido útil. Y déjeme decirle que este ser muy religioso que usted tiene adelante de sus ojos, me refiero a mí, bueno, el que está sentado delante suyo también, pero no juzgue.
Debo decirle que muchos años, por mucho tiempo, uno se jacta de conocer a Dios, pero hay mucha, mire, yo un tiempo trabajé en un instituto bíblico y me encontré, porque queríamos tener muchos estudiantes del instituto bíblico, y encontré todas las razones por las cuales la gente le encanta estudiar la Biblia. Mire, la que menos aparece es conocer a Dios, en verdad. Hay muchas razones por las cuales la gente quiere estudiar la Biblia. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que no hay que estudiar la Biblia? No, lo que quiero decir es que tiene que aparecer en nosotros ese anhelo verdadero que es por la vida espiritual. Y que no nos sirve a nosotros camuflar intenciones, sino dejar que el Señor trate con ellas. Porque la vida en el Espíritu no viene a saciar nuestras propias expectativas humanas y naturales, sino que viene a nosotros por el plan eterno de Dios. Mire lo que pasó cuando Israel salió del desierto, Números capítulo 11, verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros. Yo me lo imagino a Moisés escribiendo esto. ¿Qué dijeron, che? Los puerros. Los puerros. Las cebollas y los ajos. Los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Se da cuenta cómo funciona el alma? Un día usted, oh, la provisión gloriosa de Dios. Este maná de porquería. O sea, así, no está bien. Así funciona el alma, en esa búsqueda de lo novedoso, de lo tremendo, de lo poderoso. Yo he oído a personas: oh, si yo me pudiera ir para oír todos los días a ese predicador en Massachusetts. Le voy a decir, en Massachusetts usted va a ver al predicador que tiene a 50 que lo están oyendo así. Se le está haciendo tarde hoy a la reunión. Está predicando largo hoy. Porque así el alma es. Usted lo ve en YouTube y dice: oh, imagínate ser un hermano en esa iglesia, impresionante, qué tremendo. No crea, el alma se acostumbra a cualquier cosa. Se acostumbra a todo. Debe haber un jeque árabe diciendo: oh, otra vez Lamborghini. Oh. Seguramente. Lo que pasa es que acá lo que hizo Dios con Israel es desnudar, así, rum, lo puso así. ¿Para qué? Para que nosotros lo pudiéramos ver y no decir: ay, qué terrible estos israelitas. No, es, acá está. Y que el Espíritu de Dios pueda tratar con nuestros corazones por la palabra del Evangelio y exponer. Qué hermoso que es, qué perfecto, como Moisés le dice: ¿Cuándo quisieras que ore, Faraón? Ora mañana. Yo me imagino toda esa noche a Faraón, ¿no? Saltándole las ranas mientras dormía, ¿no? ¿Cómo no le dije que ore hoy? Ahí tenés. Es que es tremendo cómo aparece y por qué los discípulos, amados, porque por la palabra de verdad, esa palabra te llevará por lugares, por tiempos, porque muchos de los que están acá llevarán la palabra a lugares donde no ha llegado. Y debo decirles, no es que les quiero profetizar incomodidades, es que aparecen las incomodidades por causa del Evangelio. Es mentira que un evangelio se propaga más por tener a más gente confortable y cómoda. No hay problema. O sea, no es que para ser más espirituales tendríamos que estar al aire libre,
¿no es cierto? Oyendo en el piso, porque así lo hacía Jesús. Todo sucio, no, qué bueno que tenemos silla, ventiladores, espectacular, buenísimo, gracias a Dios por todo lo que tenemos. Pero lo que debe producir la palabra, porque no es inventar nuestras propias incomodidades, es más, le voy a decir, las ranas no cambiaron a Faraón. Hay algunas personas que creen que Dios les manda, cada vez que se portan mal, Dios les manda cosas para que, castigos. ¿Sabe qué? Con los castigos tampoco se cambia Faraón. Lo único que puede en nosotros tener el poder es que la palabra de Dios venga y exponga en nuestros corazones. Acá está. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y que por el Espíritu tú puedas ver cómo la verdad de Dios al mismo tiempo comienza a aparecer otro anhelo. La palabra del Evangelio produce un cambio radical e inesperado en el corazón, porque el alma deja de buscar lo que antes le producía saciedad. Deja de hacerlo, porque entiende que ahora, estando saciada en Cristo, lo que procura son las cosas eternas. Procura esa buena palabra. Qué hermoso es ver una generación que empieza a demandar la palabra. Porque si hay algo en usted en esta tarde que está queriendo oír la palabra de Dios, yo le aseguro que eso no es lo del viejo hombre. Algo en nosotros nos atrae a la palabra una y otra vez. Una y otra vez queremos. Levante allí la mano y diga conmigo: queremos tu verdad, Señor. Lo que sea necesario. Hebreos 6:4. Aunque este pasaje lo estoy sacando de contexto y no voy a leer todo el contexto porque no quiero ir al punto de lo que está hablando el escritor, sí me gustan algunas expresiones, porque dice: los que alguna vez fueron iluminados, los que gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, yo digo, ¿cuándo vamos a leer un papelito de oración? Ore por mí para gustar los poderes del siglo venidero. Pastor, ore por mí porque quiero gustar la buena palabra, porque quiero ser iluminado. Sí está pasando en una generación que busca la luz de Dios más que todas las cosas. Qué terrible sería que Dios me dé todo lo que quiere mi alma, pero no tenga luz. Entonces la palabra del Evangelio viene a tratar en ese corazón para exponer cómo, por qué razón nuestra alma, todo lo que ha buscado es confort y comodidad, pero también al mismo tiempo, este es el eje de todo este mensaje, porque usted se da cuenta que ha predicado un solo mensaje. Es un solo mensaje. No tenía mucho para predicar, así que lo estoy estirando. El eje es que veamos las dos cosas. El doble trato de la palabra de la cruz, para que no creamos que la forma en que Dios trata es dándote duro. No. Es hermoso y es perfecto ver aparecer la luz de Cristo en nosotros como un anhelo ardiente de las cosas eternas y verdaderas, porque así nos trata el Evangelio y dice: tú eres celestial. Porque nadie que es terrenal puede anhelar tesoros celestiales. Deje que los terrenales anhelen lo terrenal, es lo normal. Los perros dicen guau, los gatos dicen miau, los gallos dicen kikiriki. Los terrenales buscan lo terrenal. Pero cuando Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo, está anunciando una nueva naturaleza. Por favor, no finja. En el Evangelio no sirve el fingir. La fe que es verdadera y que es no fingida aparece en un corazón que dice y expresa. La oración no es: Señor, hazme anhelar
Lo celestial, la oración es: quiero vida verdadera y vida eterna. Anhelo esa vida que está otorgándose en la cruz. Señor, revela que en mí anhela las cosas eternas, porque sabe que queremos tratar con esa generación. Por favor, deja ir a mi pueblo. El por favor lo agregué yo. Vamos a seguir leyendo. Miren, la siguiente plaga es la de los piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. Esta palabra es clave: polvo. ¿Qué le había dicho a Dios a Adán? Eres polvo. Entonces aquí aparece el polvo, que es un paralelo de la naturaleza humana. De esa misma naturaleza aparece algo muy, muy incómodo, porque se volvió piojos. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo. Así los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros así también, para sacar piojos de sus encantamientos, pero esta vez no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Hay una razón por la cual no pudo imitar, pero no quiero tomar mucho tiempo, porque son 10 plagas y vamos por 3. No, pero va a ir rápido esto. El Evangelio expone esa realidad, a ese diagnóstico, para que nosotros no pongamos la confianza en las obras de la carne y en las cosas de la carne. Cuando la palabra del Evangelio va tratando con nosotros, aparece esta incomodidad de las cosas de la vieja naturaleza. Incómodo porque se expone que éramos. Mire, Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Él explica y dice: la razón por la cual el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado es por cuanto no creen en mí. Y esa obra está en el Espíritu Santo, convenciendo de pecado. Porque hay todo un mundo que no cree en el pecado, aunque sus conciencias les acusen. Como no creen en Jesucristo, entonces hay una actividad de condena. Pero viene el Espíritu Santo de Dios a los que hemos creído y recibido a Jesucristo en nuestras vidas. Y yo debo ver cuál es la tarea del Espíritu Santo en los que creen. Porque Él convence de pecado por cuanto no creen. Pero ¿qué pasa con los que creen? Entonces los que creen, ahí trabaja el Espíritu Santo para separar y para exponer. Lo que sí nunca hará la palabra del Evangelio es dejarme cómodo con las obras de la carne y confortable. Esa incomodidad, que no es la incomodidad de las consecuencias negativas. Esto tiene que ser claro en nuestros corazones. No es estar incómodo cuando pasa algo negativo por lo que yo hice, sino es ver, y el Señor expone, ve esa vieja naturaleza, y eso se te empieza a volver incómodo. Entonces nos toca lidiar. Por eso el apóstol Pablo le dice: ¿por qué han muerto? Pero luego les dice: hagan morir. Entonces, ¿he muerto o hay que hacer morir? Las dos cosas. Porque así viene el trato de un corazón. Tú sabes que la palabra de la cruz ha empezado a actuar en tu corazón, porque el polvo empezó a ser incómodo ahora. Nos toca lidiar con las enemistades que son producto de la vanidad. ¿Para qué? ¿Para qué viene esto? Para que no tengamos vanos intentos de cambiar lo que es imposible de cambiar. Amados, si la vieja naturaleza hubiese sido hubiese sido posible cambiarla para que agrade a Dios, entonces por demás murió Cristo. Si una vieja naturaleza se hubiese podido
volver agradable. Por eso Dios, cuando habló con Israel, le dice: me han dado uvas, pero me han dado uvas silvestres. Yo desecho el fruto de lo que me han dado, a pesar de que estaba hablando de vides escogidas. Porque el evangelio, otra vez, que no viene diseñado para que yo me sienta bien, sino para que Dios reciba un fruto. Ese fruto es de una naturaleza específica, concreta. Y allí hay separación, separación de lo que no puede, aunque quiera, agradar a Dios. Y es por eso que cuando vamos a la cruz de Cristo, una de las cosas que somos notificados es de nuestra reconciliación con Dios. Hay muchos cristianos que nunca han entendido todavía que para que usted y yo fuéramos reconciliados con Dios fue necesaria la cruz de Cristo. Hay un tratamiento profundo en nuestro corazón para entender que ninguna acción bondadosa que usted y yo pudiéramos hacer nos puede acercar a Dios. Ninguna acción de apariencia de bondad nos puede reconciliar con Dios, porque dice que nosotros éramos enemigos, y no éramos enemigos por las cosas malas que hacíamos, sino por la naturaleza que operaba en nosotros. Ese trato cuesta para muchos cristianos entender lo que todavía siguen operando en esa vieja justicia, donde creemos que lo que Dios quiere es sacar todo lo malo de mí y no incomoda la vieja naturaleza. Entonces es muy fácil en ese sistema justificar nuestro carácter, justificar y decir y explicar de por qué yo hago lo que hago. Lo que pasa, pastor, es que yo tengo que contarle lo que a mí me pasó, y está bien. Lléveselo al Espíritu Santo de Dios, pero deje que Él trate como Él sabe tratar. Y mostrarnos, porque a veces quisiéramos creer que seríamos mejor personas si hubiésemos vivido. Lo que pasa, mire, yo me llamo Ballisteri Protasovitsky. Podría pensar, ¿y si hubiese nacido en Italia? Sí, soy Ballisteri, pero acá estoy. Nací en Argentina. Pero tendría que ser europeo, como dijo. No le vamos a hacer publicidad. ¿Eh? Protasovitsky, polaco. ¿Por qué si soy Protasovitsky no tengo ojos celestes como un polaco, bien polaco? No funciona. No es así. Nuestra historia. Claro, usted deje que la historia moldee. ¿Sabe que nos sentamos los dos? ¿Quiere? Usted y yo nos sentamos a contarnos todas las cosas que hemos vivido para ver cómo Dios revierte cada mala experiencia. ¿Sabe qué hace Dios? Piojos. Para que te des cuenta que lo que incomoda no son las cosas negativas que hay en mí, es una naturaleza que solo tiene un trato, la sepultura, para que lo vivo y verdadero de Dios sea dado a conocer en nosotros. Y eso, ¿sabe que el polvo estaba siempre? Y siempre hubo piojos, pero hay un momento donde la palabra del Evangelio empieza a revelar en nuestros corazones. Antes te incomodaba pelearte con las personas, porque no es cómodo estar peleándose con gente. Quisiéramos tener una vida sin peleas. Yo le llamo a eso el evangelio de la familia Ingalls. Acá en Argentina es el único lugar donde lo entiende, porque yo no sabía, pero nadie ve la familia Ingalls. Bueno, a ver, ¿quiénes saben acá quiénes eran la familia Ingalls? Levante la mano. Tan viejos, se los tengo que decir. La familia Ingalls era la única serie que podíamos ver, pues yo tenía un televisor que se cambiaba así, clac, clac, clac. Canal 8, Canal 10 y Canal 12. Chao, en Córdoba, ¿no es cierto? Y en una de esas estaba la familia Ingalls, que no es que la poníamos, había que esperar que la den. Ustedes no saben nada. Y si te perdías un capítulo no sabías, porque ahora es ciega la chica. ¿En qué momento se volvió ciega?
Pero ahí, cada vez que empezaba la familia de Inga, aparecían todos corriendo por el prado. Todo era perfecto en la familia Inga. Hasta la chica mala era buenísima. La queríamos a la mala. A la que vendía en el almacén. ¿O no? Y ya. Todo el mundo quería. Ese es el evangelio de la familia Inga, donde todo será maravilloso y tu iglesia, todos te amarán. Y el apóstol Pablo dice, oigo que entre ustedes hay disensiones. O sea, puede pasar de que aparezcan algunas cosas de la carne. ¿Ha visto esa gente que dice, no, ay, yo no puedo cambiar pañales, me hace mal, me hace mal? Y sí, va a aparecer otro que dice, no, a mí me encanta cambiar pañales. Si no quiere cambiar pañales, aléjese de los niños, de los bebés. Y acá habemos muchos y tenemos pañales, así que tenga cuidado. Tenemos que estar listos para lidiar con esa vieja naturaleza que está, decirle que está a tu lado, tranquilo que ya va muriendo. Pero hay un momento, mira, hay un momento donde por la palabra del Evangelio, lo que me incomoda no es haberme peleado con una persona, lo que me incomoda es por qué mi corazón sigue gobernado por esa naturaleza de enemistad. Piojos. Entonces el problema ya no lo tengo con otra persona, se resuelve dentro mío, haciendo morir lo terrenal. Sí, pero usted no sabe lo que me hizo. Tranquilo. Mire lo que dice Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Me encanta porque Santiago así despacito te lo habla. Yo me lo imagino a Santiago predicando. No creo que Santiago predicara así. ¿De dónde vienen las guerras? No, no. ¿De dónde vienen? Así, suavecito, pero vamos a operar. O sea, esto es cirugía a corazón abierto. Porque en algún momento la palabra tiene que mostrarte de dónde vienen. Para que todos aquellos que creen que su vida será mejor cuando Dios se lleve a tu suegra a su gloria. No, porque lo que hay que tratar es en el corazón, hay algo que tiene que ser vencido. ¿Sabe? Porque esa vieja naturaleza molesta. Faraón no quisiera, pero no tiene otra alternativa que lidiar y el tratamiento del evangelio. Tranquilo que esa incomodidad, ¿sabe cuándo se termina? Cuando se hace morir lo que tiene que morir. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan. A ver, haga memoria de alguien así, que combate y que lucha todo el tiempo. Si usted pensó en otra persona y no en usted, a hacer, ¿cómo se llama? Sentadillas. Pero no tienen lo que desean porque no piden. Miren, miren qué curioso. Porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. ¿Ven que sí ora Faraón? Y nosotros quisiéramos, ¿y por qué Dios no me ama si le vengo pidiendo a Dios? Usted deje que Dios haga su tarea. Él sabe ser Dios. Mire, esto es lo más profundo que tengo para decirle. Usted no sabe cómo Dios tiene que ser. Él sabe cómo ser Dios. Profundísimo, ¿no? No lo tuitee. Mire lo que dice. Voy a saltar el 5 porque es demasiado fuerte. ¿O piensan que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, hay una razón puntual de por qué habla de la soberbia en este pasaje.
Pero quiero expresar esto, que hay una actividad del Espíritu que nos cela, porque cuando nosotros no entregamos todo nuestro ser a la vida en el Espíritu, lo que aparece es un dueño que no es dueño, porque usted y yo fuimos comprados al más alto precio. Y hay una razón por la que anhelamos la vida en el Espíritu, porque no pertenecemos a la carne, ni al viejo hombre. Ese viejo hombre que es falso porque es un reflejo mismo del mundo. Se cree vivo pero está muerto. Lo único vivo en nosotros es Cristo. Lo único real es Cristo. Lo único verdadero es Cristo. Y nos cela. ¿Qué haces allí siendo de otro? Es mejor conocer ese celo, porque si no, ¿sabe qué aparecen los celos? Porque ahí les dice antes, ¿de dónde creen que aparecen los celos? De esa vieja naturaleza que tiene que ir a muerte. Mire, amados, voy a decirles que la comodidad y el confort apestan. Otra cosa si quiere ponerla en Instagram. No, no lo pongan, por favor, porque después no entienden nada esas frases. Porque ¿vieron qué pasó cuando juntaron todas las ranas? Apestaba. Porque cuando una persona todo lo que tiene es confort, comodidad, ¿ha visto a las personas que están suficientemente cómodas? Sabe que aparece la soberbia y el orgullo. Qué diferente es cuando las personas, se lo voy a decir en un término natural, pero no es esto lo que quiero decir. A veces las personas cuando están incómodas se humillan, piden ayuda, no tienen problema de pedir ayuda, pero usted ve a uno que le funciona todo. Sí, pastor, yo me gustaría dar un taller de 5 pasos para el éxito porque usted sabe cómo me está yendo y Dios me bendice, ¿eh? Dios me bendice. Apesta. La pregunta es, ¿tienen que venir situaciones para estar en humildad? No, no es así como propone la humildad y la sencillez del corazón el Evangelio. ¿Cómo es un corazón que puede estar de triunfo en triunfo, pero que eso no sea razón de soberbia y de orgullo y de vanagloria? Porque ha sido tratado por el Espíritu, que conoce la gracia de Dios, que le ha gustado. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya tengo que terminar. ¿Son las 7:08? A las 7:30 es tremendo, espectacular. Vamos a la 4, a las moscas. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, y ahí se lo adelanto rápidamente, aparecieron todo tipo de moscas. Todo tipo de moscas. Hay un trato, las moscas, voy a presentarles y esto es una interpretación, por favor no lo tome como que es así porque el pastor lo explicó así. No, tranquilo, es una forma de lo que yo entiendo de cómo trata el Evangelio. No lo estoy viendo y buscándole del griego, porque Belcebú es el príncipe de las moscas y Satanás es vencido por la obra de la cruz. Y Satanás tiene sus obras y tiene sus tareas y sus cosas. Él es Satanás y lo único que sabe hacer es satanidades. Y las tiene que hacer porque es lo único que sabe ser, Satanás. Pero ¿qué dice la palabra de la cruz? Hebreos 8:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, y acá aparecen las moscas, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo sé que hay mucha gente que cuando sienten temores, miedos, tormentos, buscan que alguien los ayude y a orar, y está bien. ¿Sabe que para echar fuera demonios no hace falta ser
un hijo de Dios ni ser espiritual. Jesús dijo, me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ser poderoso no es echar fuera demonios. El punto es, lo que quiero llegar aquí es qué tipo de libertad provee el Evangelio, donde aparece en un corazón donde la luz hace huir a las tinieblas. Y voy a decirte que la vida en el Espíritu se vuelve peligrosa para toda obra de las tinieblas. Por eso dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo que significa es que no podemos pasarnos toda la vida haciendo artilugios para ver cómo asustamos al diablo y cómo hacemos que se vaya un poquito. Y parece que hay cristianos que por más de que usted les hable del Evangelio, todo el tiempo todavía le tienen miedo al diablo. Voy a ir el domingo, no vaya a ser que el diablo me pinche con el tridente el día lunes. O sea, todo el tiempo están más temerosos porque no han gustado ni conocido el poder de Dios. Porque Jesús echó fuera demonios antes de ir a la cruz, pero acá está hablando de otra cosa. Está hablando de que Él por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte para que usted y yo no estemos más sujetos a servidumbre. Por lo tanto, tengo que decirte que no aceptes en tu corazón ningún tipo de tormento en pensamientos, en palabras, en expresiones que no vienen de Dios. Sencillamente deje que el Señor trate con tu corazón y que solamente aceptes lo que proviene de Él. Levante allí su mano y diga conmigo, Padre, yo quiero aceptar solo tu palabra en mi corazón y tu voz. La luz hace huir las tinieblas, porque aquellos que no gustaron la vida espiritual solo tenían expresiones de Dios fuera de ellos. Pero ¿cómo es ver la luz de Cristo quebrar toda tiniebla en el corazón y vencer por completo? Vamos a ponernos de pie y prepararnos para el receso. ¿Vamos a hacer un receso o no? ¿O sin receso? ¿Sí? Pónganse de pie. Vamos a orar. Quiero orar. ¿No hacemos receso? Si alguien, unos minutos quedémonos y vamos a orar y después les voy a dar libertad si alguien se quiere mover, pero no vamos a hacer el receso, así aprovechamos al máximo. Amados, no hay convivencia entre las tinieblas y la luz. A una de las iglesias en Apocalipsis el Señor le dijo, tengo algunas cosas que toleras a esa mujer Jezabel. Y después dice, pero hay algunos que no tienen esa doctrina, porque, ¿sabe? La iglesia ha tenido que luchar muchos años con doctrinas de demonios, con doctrinas de hombres, con formas de pensamiento que mantienen a las generaciones en tinieblas. Por favor, no aceptes ninguna forma de vivir el evangelio que te mantenga atado a las tinieblas, que te mantenga en temores. Yo sé que a veces tenemos esa tendencia, ore por mí que estoy. Amados, vuelvo a darte este consejo, exponte a la palabra de la cruz, ve a Cristo a ver lo que Él hizo en esa cruz y a creer y entregarte en fe genuina. Lo que tienes que gustar no es que desaparezca una obra de las tinieblas, lo que tienes que ver es la vida que en ti se vuelve peligrosa de tal manera que las tinieblas huyen delante de aquellos que han decidido resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna. Los apóstoles dijeron, son tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, engañadores, implacables, vanagloriosos. Pero gloria a Dios por la obra del Espíritu en los hijos de Dios, que no se conformaron con tener un poco de luz y de alivio en sus corazones y en sus mentes, que no están buscando algo de Dios que les produzca
confort y comodidad, sino aquellos que se dejan atravesar por la luz del Evangelio. Aleluya. El temor a la muerte es una esclavitud que toma decisiones por nosotros. Esa es la manera en que las tinieblas gobiernan las almas. Con temor a la muerte, tratando de compensar de alguna manera el tiempo que se les escapa entre las manos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Qué comunión hay con las tinieblas si Él nos ha dado vida eterna? Estamos vivos en Cristo Jesús y nacimos para las cosas vivas. No hay comunión con las tinieblas, no tenemos negocios. ¿Y qué hacemos con todo lo que está haciendo el diablo? Dedicarnos a las cosas de la luz. Concentrarnos en las cosas de la luz porque somos hijos de luz. ¿Qué es lo mejor que usted puede hacer por un mundo sumergido en tinieblas? No hay problema, lo hemos hecho. Orar, reprender, hacer pacto, lo que quiera, pero lo único que es efectivo para que las tinieblas retroceden es la luz de Cristo creciendo en nosotros, donde se deshace toda obra de las tinieblas. Aleluya. Donde toda voz contraria a la de Cristo huye, donde toda la ignorancia, hay más expresiones de las tinieblas de las que nosotros pensamos. En ignorancias en el corazón, en tinieblas, en miedos, en pánicos, en pensamientos confundidos, que lo único que quieren es someter en esclavitud a las personas. Amados, por amor a esta generación, corramos a la luz de Cristo, de quien somos y por quien somos y para quien somos. En Cristo tú eres un hijo de luz. Aleluya, y naciste para ser de Cristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Levanta allí tus manos. Dale gracias al Padre por la vida otorgada en Cristo Jesús, porque Él venció. Él venció para vencer por medio de la muerte. Amados, si la historia de Jesús te queda solo como una historia y tú quieres saber que Jesús murió y que también resucitó al tercer día, pero no vas a ver lo que pasó en esa cruz. Esa cruz no está allí para que tú repitas una oración artificiosa. La sangre de Cristo me cubre. No queremos que la sangre de Cristo nos cubra, así el diablo no nos hace nada. Lo que tenemos que ver es que la luz de Cristo crezca en nuestros corazones. Persiste con paciencia expuesto a la palabra del Evangelio y tú verás huir lo que antes quería destruirte. Por un camino vendrán, por 7 huirán delante de ti. Pero eso lo queremos ver de manera verdadera, genuina, real, no ilusoria. Aleluya. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Esta es una tarde de vencer. Aquí hay cosas que se están venciendo en este día. Aleluya. Aleluya. Hay pensamientos que no volverán a tu corazón después de este día. Aleluya, prepárate para ver días de crecer en Cristo, en su luz, en su verdad, en verte amar las cosas de la verdad. Oye la voz del Señor que te dice: he pagado el precio, eres mío, eres mía, me pertenece. No le perteneces a las tinieblas porque han sido vencidas. No eres del temor. No eres de la muerte, no eres del pecado, no eres del mundo. Eres hijo de luz. Aleluya, te amamos, Señor. Te amamos, te amamos. Te amamos. A veces me pregunto por qué muchos cristianos todavía no entienden la necesidad de humillarse delante del Señor.
prefieren permanecer en una ilusión de estatura falsa en lo espiritual. Y entiendo por qué mucha gente prefiere crecer en los dones, pero no crecer en el amor. Por favor, líbrate de eso. Porque también fuimos parte de una generación que quería primero aprender a profetizar antes de saber amar. Yo voy a decirte que muchos se enfermaron en su mente y en su corazón por no saber cuál es el plan de Dios y cómo Él trata con la iglesia del Señor. Que no necesita, Dios no está necesitando a alguien que sepa predicar ni que sepa profetizar. Necesita que la luz de Dios crezca en nosotros. No tienes que aprender cómo hablarle a las personas. Tienes que ver la luz de Dios creciendo en tu corazón hasta gobernarlo todo. Que las raíces de esta semilla no encuentren obstáculo. Y allí hay una necesidad de humildad y de sencillez al corazón de Dios. ¿Y qué pasa si a partir de ahora todos me ven como un niño? No importa lo que haga falta, mi hermano, pero tú entrega tu corazón al Padre y a la obra del Espíritu completamente. Pide ayuda si tienes que hacerlo a tus mayores. No ocultes lo que te está pasando, porque hay gente a tu alrededor con amor y con gracia para tomarte y ayudarte. Lo que vamos a ver es ver que Cristo está amaneciendo en tu corazón y queremos verlo crecer. Aleluya. Te amamos, Señor, te amamos. Amamos tu luz y tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la salud que tú provees. Gracias, Señor. Gracias, gracias por la paz que viene de ti. El descanso que solo tú puedes dar. El descanso de una vida verdadera en el Espíritu. El reposo que es verdadero. Señor, que los jóvenes que están aquí puedan oír la palabra y no correr detrás de tantas cosas a las que hemos corrido pensando que hallaríamos descanso. Hoy es expuesto el mundo ante nuestros ojos con todos sus engaños y sus artilugios para que la vida de Dios por medio de la fe alumbre el entendimiento. Aleluya. La palabra de la cruz hace una separación clara de las cosas que pertenecen a la luz y de las que no. Y cuando nos exponemos a la palabra del Evangelio, hay algo que empieza a evidenciarse. Y a que podamos diferenciar qué pensamientos y qué palabras no provienen de Dios. Y el Espíritu de Dios comienza a poner en evidencia. Es necesario que con mucha paciencia permanezcamos expuestos a la luz del Señor, no para que el Señor nos alivie de una carga, porque sabe que también Saúl necesitaba ser aliviado. El alivio no es lo que trae Dios, sino es lo que vence. Esto es la diferencia entre buscarle un beneficio a la cruz y dejar que esa justicia se vuelva parte de nosotros. Está el peligro de aquellos que solamente buscan un beneficio de la cruz y eligen una partecita de ese evangelio. Jesús advirtió sobre un siervo que fue a recibir el perdón y a rogar el perdón del rey. Pero cuando él fue a su prójimo no expresó esa misma justicia. ¿Ven? Y ese corazón que solamente busca beneficios de Dios, pero que no anhela la justicia plena de la cruz. Porque sabe, no hay manera que las tinieblas gobiernen un corazón que está siendo despojado de justicias humanas y experimenta la justicia de esa cruz. Los apóstoles hablaban sobre esto y diciendo, Él nos reconcilió por medio de su muerte, pero también nos dio la reconciliación.
No es lo mismo ser reconciliado y además tener la reconciliación. Lo que está diciendo es que el Señor nos reconcilió en esa cruz, pero que ahora esa reconciliación opera en nosotros. De tal manera que, amados, ni se compara lo que esa cruz hace con nosotros. La diferencia que hay, y me ha tocado por mucho tiempo tratar de demostrar en las Escrituras, aunque es tan evidente, de que no hay un solo versículo en que usted vaya a ver a los apóstoles o a Jesús luchando contra el diablo. No hay uno solo, o contra los demonios. Ellos huían. Por favor, déjanos ir a los cerdos. ¿Dónde está la lucha? Lo que sí es necesario es levantar una lucha, y esa lucha es contra todo argumento, contra toda altivez, contra toda estructura construida, edificada para la ignorancia. Pero mire, cuando usted destruye lo que produce sombras, las sombras huyen. Las estructuras de ignorancia en el corazón. Mire, desde la cruz de Cristo toda tiniebla está en vía de extinción. No creamos lo que a veces los sentidos nos quieren hacer creer, donde vemos un mundo lleno de mal, de maldad, vemos al mundo lleno de las obras de las tinieblas. No creamos que son poderosas las tinieblas. Una expresión de luz en un corazón es demasiado poderoso, demasiado poderoso. Por eso, por favor, no se deje amedrentar, pero principalmente no aceptemos convenios. Y esa decisión también es una decisión de muerte, de hacer morir todo aquello, no aceptar nada que venga de las tinieblas. Mire lo que dice 2 Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Amados, esto está hablándose acerca de un corazón, no está... Esto no es un versículo para modelar relaciones sociales, sino en un corazón que no acepta la mezcla. Los apóstoles no enseñaban a apartarse del mundo y a aislarse, como creyendo de que las tinieblas, mire, si las tinieblas no son vencidas en el corazón, entonces las mezclas van a venir sí o sí. Pero cuando una persona deja que la luz de Dios crezca en todo su corazón, en donde esté, será luz. En donde esté, donde aparezcamos. Y si hubiera, es bueno pasar por este punto, porque si hubiera alguien que estuviera experimentando cualquier forma, de cualquiera de las formas, a mí me gusta esa expresión cuando dice toda forma de moscas, toda clase de moscas. Tienen muchas formas, pero aunque las tinieblas son demasiado predecibles, no inventan cosas nuevas. Siempre opera por causa de la concupiscencia que hay en el hombre, con engaño, con ignorancia, con mentes atormentadas. Lo que sí debemos saber es que no hay comunión entre las cosas de las tinieblas y de la luz. Y debo saber verdaderamente que si en nosotros está la fe de Jesucristo, podemos distinguir, conocer. ¿Cómo conocemos la separación, esa separación? Porque sabe, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, una lucha se da en el propio corazón, pero esa lucha es parte del sistema de las tinieblas y de la ignorancia. Ese bien y ese mal en el cual opera la justicia humana, todo ese sistema es destruido para que aparezca la vida y para que aparezca la luz.
Mire lo que le dijo Faraón a Moisés, esto está en Éxodo 8:25. Vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Amados, tenemos que ser muy cuidadosos de no usar las cosas espirituales con nuestros propios objetivos naturales, porque detrás de eso hay tinieblas. Hay tinieblas. Hay personas que permanecen por años luchando con obras de las tinieblas, a pesar de que permanecen en ámbitos espirituales o eclesiásticos. Eso ya pasó en la Biblia, hay muchos ejemplos de estas cosas y es por eso que tenemos que evitar el método de Saúl, evitar la forma en que Judas besó a Jesús, porque el Evangelio no quiere que usted le diga cosas a Jesús. Jesús, yo te quiero, lo mismo dijo Judas. O sea, no es eso lo que Dios quiere, porque Él no acepta cualquier cosa que yo le dé. Y es por eso que la palabra de la cruz trae este doble tratamiento en nuestros corazones, que sepamos que es desechado de Dios lo que no proviene de Cristo. Que aunque yo te voy a dar, Señor, lo mejor de mi vida. Mire, si hay algo que viene de una naturaleza de pecado o de las tinieblas, hay que desecharlo todo, porque Dios no acepta lo que Él no acepta. Y no puedo imponerle a Dios que acepte algo que a mí me parece bien. El apóstol Pablo dice, si yo vendiera todo lo que tengo y lo doy de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. Porque déjeme decirle que cuando una persona hace obras de bien en esas propias fuerzas, pero eso no logra, esa persona no logra por conocer a Dios, conocer la verdad del amor de Dios. Detrás de esas acciones de bien hay tinieblas. ¿Por qué cree que hay tanta gente? Mire, hay más gente en amargura de corazón por haber hecho cosas buenas que por haber hecho cosas malas, porque ¿sabe qué? El que hace cosas malas y se deleita en ellas, está chocho, está feliz. Pero un montón de gente que esforzándose con sus propias fuerzas en hacer algo para Dios, permanece en esa ignorancia. Pero amados, la palabra, y pastor, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Sigue atentamente la dirección del Espíritu en la palabra del Evangelio. Sé paciente en el Señor. Hay que aprender a callar delante del Señor. Hay que aprender. A mí cuando yo era chico nos ponían en una ronda a orar. Y todos tienen que orar. Y oraba uno, y yo, el Señor, y yo decía, y ahora faltan 3, y ahora faltan 2, y ahora falta 1, y tengo que orar, tengo que decir algo, ¿qué digo? Entonces sacamos un poquito de todos los que oraban y se los repetía. En un momento ya me di cuenta que sabía orar, y ya me sentía poderoso. Un día tuve que aprender a callarme. Me costó más aprender a callarme que aprender a orar y a deleitarnos en las cosas de Dios y aprender a orar con fe. Y eso es, aparece Cristo en esa luz en nuestros corazones, que sabe callar pensamientos. Y ojo, porque el Señor te espera. Ahí está usted. ¿Por qué? ¿Qué me dijo eso? ¿Vieron los pensamientos? Gente que no puede dormir. El Señor va a devolverte mucho descanso en este tiempo. ¿Cuántos quieren esa luz del Señor? Hay un punto límite a toda hora de las tinieblas. Se ríe Dios. Se ríe porque hay personas que han sido expuestas a cosas tan tenebrosas. Y yo sé que algunos de los que están aquí saben a qué me refiero. Que creen que sus corazones están tan contaminados que no pueden ya más salir de allí. Voy a decirte una cosa.
se ríe Dios de todas las obras de las tinieblas, porque cuando aparece la luz de Cristo, toda estructura tenebrosa es quebrada y es destruida por completo. No tiene poder, no tiene poder. ¿Qué puede hacer un ser que no tiene eternidad frente a uno que tiene vida eterna? ¿Qué puede? Es patético todo lo que pueda hacer las tinieblas, y déjeme decirle que cuando una generación se atreva a entregarse a la obra verdadera del Evangelio y a no ver cómo le canto a Dios una canción que a mí me guste, sino realmente estar dispuestos a darle a Dios lo que Él quiere recibir de nosotros. Que para que usted y yo pudiéramos darle algo agradable a Dios, no fue necesaria una decisión nuestra, fue necesaria una decisión del Padre, entregar a su Hijo. Nadie podía darle lo que Él esperaba recibir. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Porque para que usted y yo fuéramos insertados a esa vid, su cuerpo fue abierto por nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque esa vida espiritual que recibimos usted y yo no la inventamos con nuestras fuerzas. Salió de Él. Y así como Adán fue dormido y del costado fue sacado para que tuviera a Eva, nuestro Señor Jesucristo fue traspasado por nosotros y somos su iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este misterio tan hermoso? No viene de tus fuerzas, no viene de tus capacidades. Déjese permear completamente de esta verdad. No la entiendo, pastor, tranquilo. Porque el entendimiento de dónde va a venir, de más explicaciones del pastor Abel, no, va a venir de que tú lo veas. Y hay que verlo en la cruz, porque hay mucha gente que sabe que Jesús fue traspasado del costado, pero que tú veas que tu vida sale de allí y viene. Y que si hay algo verdadero en nosotros viene porque Él fue partido. De esa manera muchos cristianos prefieren conformarse con comer el pan y tomar la copa un domingo que es Santa Cena. Pero el apóstol Pablo dice, ¿por qué comen sin discernir el cuerpo? Es decir, si estás recordando la muerte del Señor, pero no puedes ver la iglesia y no puedes ver que la vida que tú tienes es la misma que tenemos en nuestros hermanos. Y que si hay algo que tiene sentido en nuestras vidas es esa vida. ¿Sabe qué hacían? Se iban más temprano y se comían todo el pan. Lo que venía a destruir el egoísmo era usado para obras carnales. Y digo yo, no sé, esto es algo que pasa en Córdoba, acá no pasa, pero hay gente que solamente viene cuando hay Santa Cena. Cuando en realidad lo que debería de pasar es que si estoy comiendo el cuerpo, debo saber que mi vida está en el cuerpo. ¿No me molesta no estar con mis hermanos? ¿No verlos? ¿No me molesta no conocer, no hacer vínculos, coyunturas, ligamentos? Porque si vi que el mismo cuerpo fue partido y que mi vida no es algo individual, personal, sino que mi vida está en el cuerpo de Cristo. Esa luz se tiene que abrir camino en nuestros corazones, y déjeme decirle que cuando esa verdad crece en un entendimiento, en el corazón, no en un curso, bueno, vamos a hablar un curso sobre el cuerpo de Cristo, no es un curso, es que crezca el entendimiento, que tú puedes ver a la persona que tienes al lado y decir, no importa cuántas obras de la carne te incomoden, no estamos en la búsqueda de comodidades. Lo que quiero ver es la porción de Cristo, que así como me fue dada a mí, le fue dada a mi hermano. Y qué bueno que podemos partir el pan. La próxima vez que partan el pan, no mire solamente el pan que le dan a usted, miren que al que está al lado también se lo dan. Comimos
de la misma vida y recibimos de la misma vida. Deje que esa verdad crezca en un corazón. ¿Usted cree que alguna obra de las tinieblas pueden permanecer? No hay forma. No hay manera. La palabra de la cruz expone a Faraón, expone todas las obras de las tinieblas para destruirlas, porque sabe que Faraón busca ayuda de Dios solamente en función de sus propios intereses. Pero a Faraón le encanta estar al control y decidir su propio rumbo. Que Dios haga como Él quiere que haga. Entonces usted ya va descubriendo cuál es el secreto. No es que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, es entregarnos a su obra. Es ver más atentamente. Es oír la voz de Dios. Es dejar que no tenga límites, porque ¿sabe cómo es un corazón donde no prospera el evangelio? Dice que parte de la semilla cayó entre piedras. Y que la palabra es recibida con gozo. Pero ¿sabe? No siempre que la palabra sea recibida con gozo es un buen indicio, porque hay personas que rápidamente, sí, aceptan, sí Señor, gracias por la palabra, pero a veces hay que dejar que tenga profundidad la palabra y que haga su trabajo, porque hay personas que dejan piedras en el corazón, donde Dios, háblame de esto, pero esto no lo toques. Y ahí también está Faraón. En no dejar entrar que Dios toque lo que Él quiere tocar y que la raíz llegue a donde quiere llegar. No soy yo diciéndole a Dios cómo hacer, es la raíz creciendo por donde quiere crecer.